Tribunal Constitucional. Bienvenidos a su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional en su edición del lunes 18 de junio de 2012. A continuación les presentamos nuestros titulares. El Tribunal Constitucional condecoró a la Universidad San Martín con la Medalla de Honor. El programa Tus Derechos abordó genética y derechos humanos. En audiencias públicas de pleno y salas, los magistrados dejaron al voto 153 expedientes. Catedrático italiano Lucio Pegoraro dio conferencia a asesores jurisdiccionales. En el marco de una breve ceremonia, el Tribunal Constitucional distinguió con la medalla José Faustino Sánchez Carrión a la Universidad de San Martín de Porres por su 50 aniversario. 50 años de vida institucional marcan un hito en la historia contemporánea de la vida universitaria en el Perú. En ese lapso, la Universidad de San Martín de Porres ha alcanzado, por mérito propio, un lugar especial en el sistema educativo peruano. Resolución Administrativa número 77-2012 de la Presidencia. Lima, 14 de junio del 2012. Considerando que por Resolución Administrativa número 144-2003 de la Presidencia se conferirá a las personas que, a lo largo de su vida o en el transcurso de su ejercicio profesional, académico, político o de diversa índole, se hayan consagrado a la defensa de los principios y valores del constitucionalismo peruano o a la defensa, promoción y difusión de los derechos fundamentales. Que el presidente de la Orden ha propuesto conferir la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional del Perú, José Faustino Sánchez Carrión, a la Universidad de San Martín de Porres por su destacada y significativa labor en el ámbito de la educación superior y en la afirmación y consolidación de los valores nacionales y del servicio a la comunidad, con uso de las facultades conferidas a la Presidencia por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y su reglamento normativo, se resuelve, artículo único, otorgar la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional del Perú José Faustino Sánchez Carrión a la Universidad de San Martín de Porres. Regístrese y comuníquese. Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional señaló que la condecoración es en reconocimiento a la trayectoria de la universidad, que no solo se ha preocupado por la formación profesional, sino también por los programas sociales. Para mí realmente es un honor, más allá del mero formalismo, de entregar a una universidad de singular prestigio y peso social y académico en el Perú, la principal, la más alta condecoración del Tribunal Constitucional por el 50 aniversario de esta institución. Más allá de ese formalismo, para mí es singularmente importante, por cuanto yo me formé en sus claustros, desde el pregrado como abogado, y al igual que con la maestría, y al igual como en el doctorado. Me precio de ser profesor principal en esa casa de estudios, y para mí representa no solamente la posibilidad de reconocimiento a mi universidad, sino la posibilidad también de que en este lugar el Tribunal Constitucional, sede del máximo intérprete de la Constitución, podamos asumir todos y cada uno desde su propio ámbito el reto de mantener y acrecentar el prestigio de esta casa de estudios, de esta universidad. Yo quería hacer alusión a que este tribunal, en su ya conocida y difundida sentencia de filiales, ha dicho o ha recordado en todo caso el sentido constitucional que tiene la educación superior. Es la posibilidad de la dinámica social, es la posibilidad de la igualdad de oportunidades que genera justicia social precisamente a nivel de toda sociedad. El componente constitucional del sentido mismo de la universidad es vital
no es una institución episódica, coyuntural, más en una sociedad. Constituye un grupo intermedio de mucho valor, pieza básica para generar la igualdad de oportunidades. Si eso le agregamos lo que ya ha señalado nuestro rector, de la existencia de becas y semibecas, que en el caso, por ejemplo, de Derecho, viene a resultar prácticamente la cuarta parte de alumnos los beneficiados con este sistema de ayudas, en virtud de programas sociales y en virtud de sus propias notas, de sus promedios ponderados, encontraremos que la San Martín sí cumple ese rol de permitir la igualdad de oportunidades, brindando a los alumnos, tanto de pre como de posgrado, la posibilidad de mejorar su situación personal, la situación familiar, y al mismo tiempo constituirse en personas de élite, que precisamente es lo que más necesita nuestra sociedad. Por su parte, el rector de la Universidad San Martín, José Antonio Chang, agradeció la distinción y dijo que lo reciben con beneplácito por tratarse de la institución que es la punta jerárquica del Estado de Derecho en nuestro país. En primer lugar, quiero expresar agradecimiento personal e institucional a este importantísimo tribunal de nuestra patria, la punta jerárquica del Estado de Derecho en nuestro país, sobre el cual nosotros tenemos las garantías como ciudadanos de poder estar protegidos frente a la injusticia. Este reconocimiento lo tomamos con gran emoción y con gran responsabilidad, toda vez que proviene del máximo órgano jurisdiccional del derecho constitucional en nuestra patria. Tengo que recordar el día de hoy, como ya se ha hecho en la mención de la trayectoria de nuestra Casa de Estudios, que un 17 de mayo de 1962 se fundó nuestra universidad por el presidente Prado, en aquel entonces, a iniciativa del reverendo padre Vicente Sánchez Valer. Y han transcurrido 50 años ininterrumpidos de cumplimiento de lo que nosotros llamamos los principios básicos, o algunos llaman la mantra sagrada universitaria, que son la formación de profesionales, la investigación y la proyección hacia la sociedad. Y en ese sentido hemos tratado en estos 50 años de cumplirlos a cabalidad. Y creo que este esfuerzo a los 50 años demuestra que estamos en capacidad de decir que nuestra madurez institucional permite que nuestro país tenga profesionales egresados de nuestra Casa de Estudios en una formación integral, capaces de hacer no solamente investigación, capaces no solamente de desarrollar su actividad profesional, sino fundamentalmente de proyectarse a la sociedad a través de las instituciones públicas con gran valor en búsqueda de una sociedad más justa, más solidaria y mejor para todos. Genética y derechos humanos es el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. A continuación veamos el informe que prepararon. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. La medicina genética, campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación, es uno de los descubrimientos más novedosos y con mayores repercusiones en la vida del ser humano actual. Las técnicas de reproducción asistida, los exámenes de ADN, la conservación de embriones, la selección de sexo antes de la fecundación, la clonación, los estudios sobre las células madre, entre otros hallazgos, son parte del desarrollo vertiginoso de los avances científicos. En nuestro país, no existen leyes que regulen la manipulación genética en el ser humano, lo que podría acarrear en una desprotección de la persona, la familia y la sociedad en general. En cambio, a nivel mundial se realizan debates y normas sobre genética y derechos. La Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, dada por la UNESCO en 1999,
es el documento que protege al hombre, al genoma y a la humanidad en general. Esta carta se basa en el respeto a la dignidad de cada persona frente a las investigaciones biotecnológicas sobre el genoma. Establece además el derecho al consentimiento previo a cualquier tratamiento, el derecho a saber o no saber los resultados y consecuencias de un examen realizado, la confidencialidad de los datos genéticos, el disfrute de los beneficios resultantes de estos datos y el derecho a una reparación justa tras un posible daño genético. En el Perú, hace falta plantear una política para el manejo de la información genética, que es sumamente privada y se respalda en el derecho a la intimidad. Por ejemplo, nadie puede tener acceso a la información genética de una persona. Los test de ADN son absolutamente confidenciales y solo deben darse a conocer en casos extremos, determinados por la ley. Otro aspecto que debe analizarse son las sanciones a quienes hagan un mal uso de la biociencia, como en casos de manipulación genética de embriones. Si bien es cierto que mientras más se desarrolla la medicina genética, crecen los cuestionamientos en torno a ella. Esta es una ciencia que ha permitido conocer más a fondo el funcionamiento de nuestro organismo. Las investigaciones en biotecnología han otorgado grandes resultados en cuanto a identificación y tratamiento de enfermedades. Sin embargo, este avance científico debe ir de la mano con una evolución en las leyes y normas del Estado, quien es el encargado de resguardar la dignidad e integridad del ser humano. La primera invitada fue la doctora María Isabel Quiroga, especialista en medicina genética. A continuación veamos parte de su entrevista. En realidad, la genética empezó hace muchos años, pero lo que está desarrollando muchísimo es el estudio de las características hereditarias de las personas, ¿no? Lo que uno hereda de sus padres, la influencia de los genes en las manifestaciones físicas de una persona, en cómo es, en su aspecto, en sus enfermedades, en sus habilidades, etcétera. Todo eso está influenciado por los genes que hemos heredado. A nivel país, ¿cómo estamos en estudios en genética, en procesos en genética, en aplicación de la medicina genética? Yo creo que más es en la aplicación de la medicina, porque la genética es un término tan amplio que hablamos también de plantas, de animales, de las cosas que hacen los agrónomos, etcétera, que no es nuestro campo. Y en medicina genética, en realidad, la ventaja muy grande en este momento es que el mundo es pequeñito debido al Internet. Entonces, estamos en realidad prácticamente en servicio a los pacientes al mismo nivel que en casi cualquier otra parte, porque uno siempre tiene acceso tanto a las fuentes bibliográficas y todo de otros sitios, a los adelantos que hay, como también a poder enviar una muestra para un análisis determinado que no se hace en el país. Entonces, si no fuera por las limitaciones económicas, por lo demás, se pueden brindar servicios muy similares a los que se brindan en otros sitios. ¿Qué procedimientos o tratamientos embarca la medicina genética? Bueno, eso es tremendamente amplio, ¿no? Desde la parte clínica, que es muy importante, de reconocer en un recién nacido, por ejemplo, si es un niño que tiene una malformación congénita, a qué se debe o por qué, si tiene un síndrome de Down, qué cosa tiene un recién nacido que no está igual que los demás. De la parte de reconocimiento de problemas de infertilidad, por ejemplo, de pérdidas de la gestación, abortos espontáneos, todas esas cosas se ven en un consultorio de genética en la parte clínica, pero además de eso existen los exámenes, ¿no?, dirigidos especialmente a buscar ciertas enfermedades o características genéticas. Existe todo el área de reproducción asistida, ¿no?, en la cual se estudia por qué las pérdidas, se estudia, se aconseja al paciente sobre la manera más eficiente para lograr tener un embarazo exitoso. Ese tipo de cosas son las que abarca la medicina genética. En estos últimos casos que usted ha mencionado, como la reproducción asistida, o en el caso de los tipos de estudio que se pueden hacer a los niños que todavía no han nacido dentro de la barriga de las mamás, hay mucha controversia. Así es, hay mucha controversia, estas cosas se deben hacer cuando son necesarias, ¿no? Y hay tanta controversia que en el fondo lo que uno tiene que hacer es respetar la opinión del paciente.
¿no? No es uno quien va a tomar decisiones por ellos, uno está obligado a informarle al paciente lo que existe, etcétera, y respetar su opinión porque nadie es dueño de la verdad en este momento. ¿Por qué es que esta controversia va más allá, bueno, del paciente, ¿no? Por el mismo hecho de que lo vinculamos ahora con el derecho. ¿Por qué es que usted me comentaba que no existe regulación en nuestro país? Por ejemplo, entre los temas de regulación de fecundación asistida, ¿no? Si una pareja, el varón es infértil y se recurre a un esperma donado, esa persona que donó su esperma es anónimo generalmente y es legalmente el padre. Pero según la legislación peruana, si una mujer no produce óvulos, sea por edad, sea porque tiene un problema en los ovarios o cualquier cosa, no puede utilizar un óvulo donado, porque según la ley peruana, la persona que da a luz tiene que ser la misma persona que es la madre genética. Y eso no sucede con el espermatozoide, o sea, ahí hay una discriminación, ¿no? El varón puede no ser el padre genético, pero va a ser, sin embargo, legalmente el padre. Sin embargo, si la mujer no es la madre genética, no es la dueña del óvulo que formó la criatura, no es legalmente la madre, porque la madre legal es la misma que la madre genética, tiene que ser la misma que da luz y que es dueña del óvulo. Entonces, seguidamente fue entrevistado el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, especialista en Derecho Genético. Cuando hablamos de genética estamos hablando nosotros de una ciencia médica que se encarga de estudiar los orígenes de la vida, que se encarga de estudiar la transmisibilidad de la vida, cómo los seres vivientes se reproducen y van transmitiendo sus características de generación en generación. Al final de cuentas podemos decir de que así como el derecho regula la vida, la genética se encarga también de tratar la esencia y la base de la vida humana. Claro, sin esta información genética no podríamos tener estas características que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Las particularidades que tenemos cada uno de nosotros. Claro, porque una de las funciones de la genética es estudiar cómo los seres vivientes tienen un origen, tienen un desarrollo y tienen un desenvolvimiento biológico. Entonces el derecho se ha valido de esta novísima rama de la ciencia médica para comenzar a modificar o a replantear esos viejos postulados romanos germánicos que inspiran a nuestra legislación. Básicamente la legislación tratada en el derecho civil, que es una legislación muy tradicional, muy decimonónica, y que cuando surgen problemas relacionados con la biotecnología, no tenemos herramientas para dar una solución. Un problema real y latente es el tema del inicio de la vida, cuando surge la vida humana, ¿no? Tema que nunca va a tener una solución, tema que es debatido en el foro, en los tribunales, desde el punto de vista académico, pero es una de las grandes preocupaciones de la genética. Por ejemplo, un poco para planear sobre estas grandes discusiones se ha llegado a decir que la vida no tiene un momento preciso en la cual surge, sino que la vida es todo un proceso que se va dando. Pero hay lo que son los bioeticistas pro homine, que dicen que la vida humana se inicia con la fecundación, que incluso es antes de la concepción, y hay otros que son más pro ciencia, que dicen que la vida humana se inicia cuando recién se implanta el embrión en la pared uterina. La anidación. La anidación, ¿no es cierto? En audiencias públicas de pleno y salas, el Tribunal Constitucional dejó al voto 153 expedientes, luego de escuchar los informes orales. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 11 de junio de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Gumón Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mejía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Audiencia pública de la primera sala, Tribunal Constitucional, Lima, 14 de junio de 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Jayén. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 13 de junio de 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Gotelli, Carlos Mejía Ramírez, Ricardo Gumón Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz.
Esta es una causa que originalmente fue vista por una sala, pero a pedido de los señores magistrados se ha considerado que debe verla el Pleno y considero que es una decisión acertada. Incluso sumando todos los años que el señor pretende acreditar con esta documentación, únicamente cumpliría 29 años. Y para acceder a una pensión de jubilación adelantada, de acuerdo al artículo 44, se requieren por lo menos 30. El profesor italiano Lucio Pegoraro ofreció una conferencia sobre la democracia en los distintos órdenes jurídicos del mundo, dirigido a los asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se complace en contar con la presencia del destacado profesor Dr. Lucio Pegoraro, quien nos ofrece el día de hoy una conferencia especial denominada Revisión Constitucional, Teoría General y Derecho Comparado. Conjunto a las clasificaciones de esta palabra mágica en relación a la protección de la democracia. La pregunta es ¿hasta dónde puede llegar la democracia para defender a sí misma? Es decir, muchos ordenamientos están limitando los derechos de los ciudadanos y sobre todo los derechos de los extranjeros para defender no el Estado, no el territorio, sino la democracia. Bien, esta palabra es una palabra fuerte. Fíjense que en un análisis de 180 ordenamientos que hizo hace muchos años, casi todos en el artículo primero o en los primeros artículos se definen democráticos. Ordenamientos islámicos. Y solo en la primera mitad del siglo, con el fascismo, democracia era una palabra con connotación negativa. Fue forjada por Mussolini la idea de totalitarismo como palabra con sentido, con connotación positiva, y democracia, demoplutocracia, con connotación negativa. Pero todos dicen de ser democráticos. Bien, si todos somos democráticos, hay que preguntarnos quién no son democráticos, cuál es el sentido de esta palabra y hasta dónde se puede lexicalmente utilizarla para definir algo conceptualmente cierto. Porque, por ejemplo, la Alemania del Este se llamaba precisamente República Democrática de Alemania. Su democracia no coincide con nuestra idea de democracia. Y así hay repúblicas islámicas, me parece Yemen, que se autocalifica democrática. Pero no estamos tan convencidos, como no estamos convencidos que Ruanda, que se define Estado social de derecho, sea efectivamente un Estado social de derecho. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.